Buenas tardes, profesora. Venimos a presentar nuestro documento que trata sobre la reforma agraria. Como primer punto vamos a presentar a los integrantes de este documento. Como primer integrante tenemos a Quis Pechura y Ulisa Yasmín. Como segundo integrante tenemos a Ticona Soto Keila Saraí. Como tercer integrante tenemos a Julka Anchivilca Fabricio. Después mi compañero Guzmán Andrade Anderson y el que les habla, Díaz Castro Lizardo Desiderio. Bueno, para comenzar vamos a tener la pregunta clave de este video, que es, ¿fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Bueno, para entrar un poco más en contexto, le hablaremos una pequeña historia de la reforma agraria que la hará mi compañero Fabricio. Desde nuestra opinión, nosotros consideramos que Juan Velasco Alvarado, más que todo fue quien impulsó y también formó la reforma agraria en el Perú. Y también llegó, bueno, se sabe también que llegó al poder en el año de 1968 mediante un golpe de estado militar, asumiendo así el gobierno con la promesa de transformar la estructura social, política y económica del país. En junio del 1969 también promulgó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundio y devolver la tierra a quienes le trabajaban, buscando justicia social y un buen cambio profundo dentro de la sociedad. Bueno, hablaremos una pequeña parte de la introducción que hablaremos de los dos presidentes que pasaron en esa época. El primer presidente que fue de Juan Velasco Alvarado, que fue del año 1968 al año 1975, y el segundo que fue Francisco Morales Bermúdez, que fue del año 1975 a 1980. En 1968 había una junta general que fue hecha por Juan Velasco Alvarado, en la cual se denominó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Dentro de las medidas de este gobierno había la reforma agraria, lo cual conllevaba a que el campesino tenga derechos justos o tenga tierras, por así decirlo. En conclusión, la reforma agraria era acabar con los terratenientes que tenían grandes haciendas, grandes terrenos, y darle esas tierras a los campesinos que tengan derechos más justos. Como le dije, el objetivo principal de la reforma agraria eran tres. Era redistribución de tierras, como segundo punto es eliminar el latifundio y como tercer punto era la creación de una agricultura más justa. En sí, hay una gran controversia en que si fue beneficioso o no, tanto político, económico y social, que lo estaremos explicando y argumentando en este video. Comenzaremos por el tema social, que lo hará mi compañera. En el tema social, hubo la mejora de condiciones de vida de los campesinos. También hubo las tierras que obtuvieron tierras y propiedades. Por ello también obtuvieron derechos a la educación y a la educación y a la salud. Esto fue beneficioso a corto plazo, ya que después cuando hubo a largo plazo, ellos no sabían cómo administrarlo, así que hubo la disminución de la propiedad agrícola. Por ello también otro que fue se promovió la justicia social de los campesinos hacia los terratenientes, que los terratenientes los marginaban y los excluían en los derechos. También hubo la eliminación del gamonalismo y la incertidumbre, donde ellos dominaban a los campesinos, ellos tenían acceso a las tierras, además de que también los explotaban y los hacían dependientes de ellos eh, por parte de las grandes haciendas. También hubo la facilitación de participación política y ciudadana rural, ya que ellos en esa época no lo tenían, pero cuando hubo la reforma agraria, recién pudieron votar y tenían voz y voto. Además que también se formó la organización objetiva, no, organización colectiva de los campesinos mediante cooperativas de las formas asociativas que fueron para fomentar su autonomía y desarrollo. Ahora le paso a mi compañero. Considero que la reforma agraria en el aspecto económico impulsada por Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa, debido a que perjudicó en el sector rural y extendió la pobreza en su mayoría. En este periodo, las grandes haciendas eran poco operativas, por lo que muchas fracasaron y en su mayoría fueron abandonadas.
lo cual generó desorden y también una caída de productividad. El principal objetivo que destaco acá en la reforma agraria fue que ellos querían redistribuir las tierras, que aunque buscaba lograr una justicia social, terminaron creando los minifundios, que fueron poco eficientes y no tenían ayuda financiera. Podemos decir también que los minifundios eran pequeñas parcelas, lo cual no tenían una producción rentable y por eso no lo fomentaron. Igual todo ello derivó a la expropiación desorganizada de tierras, el cual fomentó la informalidad, como también volvió a nuestro país dependientes de la importación de alimentos, lo cual antes no era así. Nuestro país era quien exportaba los alimentos agrícolas. También destaco aquí que no hubo una organización estable, como también no hubo ayuda empresarial ni tampoco innovación tecnológica. Sí, la reforma agraria fue más perjudicial que beneficiosa y aquí destaco que en consecuencia la reforma no logró fomentar un crecimiento económico como querían lograrlo. Y también destaco aquí que en vez de impulsar fue más desorden y un déficit en caída en la economía. Bueno, a continuación le brindo la palabra a mi compañero que explicará un tema de la política. En el aspecto político, no fue beneficioso en su época porque hubo pérdida de apoyo política y conflictos sociales, ya que al quitarle tierras a los grandes propietarios, que en ese tiempo eran esta era la oligarquía, el gobierno perdió el apoyo de ese grupo poderoso y al mismo tiempo también los campesinos no siempre quedaban satisfechos con la repartición de las tierras, ya que estas eran mal repartidas y no contaban con el apoyo económico ni técnico, haciendo que estas tierras que se les daba no pudieran sacarle su máximo provecho. También, por otro lado, está el debilitamiento de los institutos políticos, las instituciones políticas, ya que muchos que impulsaban en ese tiempo, como el de Juan Velasco Alvarado en el Perú, lo hacían con un método militarístico o autodidáctico, que dejaban de lado la democracia, haciendo que los campesinos no confiaran en ellos, ni en los líderes, porque las decisiones venían desde arriba. Y además se crearon dos organizaciones, que es el CAPS y las AIS, que en teoría estas era para organizar mejor la producción, pero al final de cuentas terminaron siendo manejadas de la misma manera que se solía hacer. Bueno, le paso la voz a mi compañero Lizardo. Bueno, para acabar, hablaré una pequeña conclusión de todo el tema, ya que sabemos que no estábamos a favor. Sabemos que la reforma agraria a corto plazo fue muy beneficioso para los campesinos, pero si hablamos a largo plazo, fue algo que nos afectó demasiado. Por ejemplo, antes de la reforma agraria, sabíamos que como eran los latifundios los dueños, el gobierno ganaba impuestos, pero al llegar la reforma agraria, como ya supuestamente el dueño era el campesino, que no lo era, era una comunidad una corporación de indígenas que tenían las tierras. Bueno, regresando, eh, sabíamos que cuando llegó la reforma agraria, ya no, los indígenas ya no pagaban el impuesto. Al no haber impuesto, tampoco había, no generaban ingresos el Estado. Y al no generar ingresos el Estado, tampoco se podía comprar productos para la agricultura, que serían como las semillas o el abono, que ocasionaba una gran dificultad internamente en el Perú. Eso también sería tanto político como social y económico, ¿no? Como le digo, como dijo mi compañero, se crearon los latifundios y los minifundios. En conclusión, para nosotros fue algo a largo plazo fue algo no fue beneficioso para el campesino, ¿no? Y bueno, nada, profesora, muchas gracias.